Recuerdo el día en que decidí que la invisibilidad sería mi mayor fortaleza. Tenía apenas 12 años cuando comprendí que ser subestimada era mi arma más poderosa. Mi familia era un ecosistema de expectativas tradicionales. Mi padre, Roberto Martínez, un veterano de las telecomunicaciones con una visión obsoleta del mundo. Mi madre, Elena, sí, compartíamos el mismo nombre, una profesora de literatura que soñaba con historias románticas para sus hijas. Mi hermano Miguel, 5 años mayor, el hijo varón destinado a brillar. En casa, la tecnología era vista como un hobby, no como una vocación. Las chicas no nacen para los números, solía decir mi padre después de su segundo whisky en las cenas familiares. Miguel estudiaba marketing, yo me perdía en los mundos de la programación. Mi primer computador fue un regalo de mi tío Carlos, un ingeniero electrónico que siempre me miró diferente. Mientras otros veían una niña, él veía potencial. Tienes algo especial, me decía. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. A los 15 años, había construido mi primer programa de encriptación. No era un logro cualquiera. Era una declaración silenciosa de independencia intelectual. La universidad fue mi primera gran batalla. Estudié ingeniería de sistemas en una institución donde las mujeres éramos menos del 10%. Cada línea de código era una declaración. Cada proyecto, una revolución personal. Mi familia seguía sin comprenderme. Para ellos, mis noches en vela frente a la computadora eran un capricho pasajero. Algún día encontrarás un buen trabajo de oficina, me decía mi madre con su típica mirada de condescendencia maternal. Pero yo sabía que mi destino no estaba en una oficina tradicional. Estaba en los espacios entre líneas de código, en los territorios invisibles de la ciberseguridad. Mi primera entrevista de trabajo fue un punto de inflexión. No era una entrevista común, era una prueba de fuego diseñada por el Centro Nacional de Ciberseguridad. Resuelve este problema, me dijeron, deslizando un conjunto de códigos complejos. Lo que ellos no sabían era que yo había estado resolviendo problemas mucho más difíciles desde mi habitación, mientras mi familia dormía. 2 horas después, no solo había resuelto el problema, lo había reescrito, optimizado y agregado capas de seguridad que ni siquiera habían considerado. El reclutador me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Quién eres realmente?, preguntó. Soy Elena Martínez, respondí, y soy mucho más de lo que la gente cree. Mi ingreso al Centro Nacional de Ciberseguridad no fue un logro, fue una declaración de guerra silenciosa contra todos los que me habían subestimado. Me asignaron el código fantasma, no por debilidad, sino por mi capacidad de moverme sin ser detectada, de resolver los problemas más complejos sin hacer ruido. Mi familia seguía sin comprender mi trabajo. Para ellos, seguía siendo la hija que jugaba con computadoras. Si supieran que cada noche protegía la infraestructura digital de un país entero. Si supieran que mis algoritmos eran más poderosos que cualquier arma convencional. Si supieran que era la última línea de defensa contra amenazas que ni siquiera podían imaginar. Pero el silencio era mi mejor aliado. Y la invisibilidad, mi mayor fortaleza. La noche que todo cambió comenzó como cualquier otra cena familiar. Mi padre hablando de sus antiguos logros. Mi madre preparando su famoso pastel de chocolate. Miguel contando historias de sus campañas de marketing. Y yo, simplemente observando, esperando, sin que lo supieran, una tormenta digital se avecinaba, y yo sería su único escudo. Mi desarrollo profesional no fue un camino tradicional. Cada desafío era una batalla silenciosa contra un sistema que esperaba que me rindiera. En el Centro Nacional de Ciberseguridad, rápidamente me di cuenta de que mi verdadero talento no era solo resolver problemas, era anticiparlos. Donde otros veían códigos, yo veía ecosistemas digitales completos. Mis superiores comenzaron a notar algo diferente en mí. El mayor Rodríguez, un veterano de la Unidad de Inteligencia Digital, fue el primero en reconocer mi potencial real. Martínez me llamó un día después de una simulación de ataque cibernético. Tienes algo que la mayoría de los analistas no tienen. No solo ves el código, lo sientes. Mi especialización se fue definiendo en las zonas grises de la ciberseguridad. No era solo una programadora, era una estratega digital. Mis informes no solo describían vulnerabilidades, reconstruían escenarios completos de posibles amenazas. Mientras tanto, la dinámica familiar seguía siendo un hervidero de expectativas tradicionales. Mi madre Elena nunca comprendió realmente mi trabajo. Para ella, seguía siendo su niña que jugaba con computadoras. Las conversaciones familiares eran un constante recordatorio de cuán lejos estaba de ser lo que esperaban. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad?, preguntaba mi padre después de su segundo whisky. Un trabajo donde puedas conocer a alguien, formar una familia. Miguel, mi hermano, tampoco ayudaba. Sus comentarios estaban cargados de un condescendiente humor masculino. Hermanita, me decía, algún día entenderás que el mundo real no se maneja con computadoras. Si supieran,
Si supieran que mis algoritmos protegían infraestructuras que ellos ni siquiera podían imaginar. Mi primer gran caso llegó de la manera más inesperada. Un ataque coordinado contra los sistemas de energía nacional. No era un simple hackeo. Era una operación sistemática diseñada para desestabilizar. Mientras mi familia dormía, yo estaba en la primera línea de defensa digital. 48 horas sin dormir. 48 horas rastreando cada línea de código malicioso. 48 horas construyendo cortafuegos invisibles. Cuando el ataque fue contenido, nadie fuera de mi unidad supo jamás lo cerca que habíamos estado del colapso total. Mi madre seguía preguntándome si alguna vez encontraría un buen partido. Mi padre continuaba comparándome con las hijas de sus amigos que ya estaban casadas. Yo protegía a un país entero, y ellos hablaban de matrimonio. La ironía no me escapaba. Mi verdadera familia no estaba en casa. Estaba en ese búnker digital donde cada noche librábamos batallas que nadie conocería jamás. El mayor Rodríguez se convirtió en más que un superior. Fue mi mentor. El primero en ver más allá de los estereotipos de género. No se trata de ser la mejor mujer en tecnología, me decía. Se trata de ser el mejor profesional. Punto. Mis algoritmos se fueron convirtiendo en leyenda dentro de círculos muy restringidos. Un fantasma digital que nadie podía rastrear, pero todos temían. La distancia con mi familia crecía, no por desprecio, sino porque mis mundos eran completamente diferentes. Ellos vivían en un mundo de certezas tradicionales. Yo habitaba en territorios donde cada segundo podía significar la diferencia entre la seguridad nacional y el caos total. Un día, todo cambiaría. Un día, ellos comprenderían. Pero por ahora, mi batalla era silenciosa, invisible, imparable. Mi ascenso profesional no fue un camino de rosas. Cada escalón lo gané con código, inteligencia y una determinación que nadie esperaba. A los 28 años, ya era la analista más joven en el Departamento de Operaciones Críticas. Mi especialidad, desactivar amenazas antes de que siquiera se manifestaran. Un día, durante una reunión de alto nivel, el director nacional de ciberseguridad presentó un informe sobre los ataques más complejos del último año. El 72% de las amenazas fueron neutralizadas por un solo agente, dijo. Código fantasma. Nadie sabía que ese fantasma era yo. En casa, la realidad era completamente diferente. Mi familia seguía viviendo en un mundo de apariencias y expectativas tradicionales. Elena, ¿cuándo nos darás nietos?, preguntaba mi madre en cada reunión familiar. Mi padre comparaba mi soltería con el éxito de Miguel, quien ya tenía una esposa y un hijo. Él sí está haciendo algo con su vida, comentaba con ese tono que me hacía hervir la sangre. Lo que ellos no sabían era que mi vida era mucho más que sus limitadas perspectivas. Un ataque cambiaría todo. No era un ataque cualquiera. Era una operación orquestada contra la infraestructura digital nacional. Un enemigo sofisticado había logrado penetrar los primeros niveles de seguridad. 48 horas. Ese sería el tiempo que tendría para detenerlos. Mientras mi familia dormía, yo estaba en la primera línea de una guerra digital que nadie vería jamás. Mis algoritmos se movían como soldados silenciosos. Cada línea de código era un misil. Cada firewall, una trinchera. No era solo proteger sistemas. Era proteger vidas. La familia seguía sin comprenderme. Para ellos, seguía siendo la hija rara que pasaba horas frente a una computadora. Si supieran que en este momento estaba sosteniendo la infraestructura de un país entero. Si supieran que cada movimiento de mis dedos era más preciso que cualquier misil. Si supieran que era la única cosa entre el caos y la estabilidad nacional. Pero el silencio era mi mayor arma. Y la invisibilidad, mi mejor aliada. La verdadera guerra no estaba en mis pantallas digitales. Estaba en el campo de batalla familiar, donde cada reunión era una trinchera de expectativas y decepciones. La última cena de Navidad fue el punto más álgido de nuestra guerra silenciosa. Miguel llegó con su esposa perfecta, su hijo perfecto, su vida perfectamente diseñada según el guión tradicional que mis padres habían escrito. Abogado corporativo, con un Mercedes último modelo y una casa en el barrio más exclusivo. ¿Y tú, Elena?, preguntó mi padre, el tono ya cargado de resignación. ¿Sigues en ese trabajo de computadoras? La palabra computadora sonaba en su boca como si hablara de un hobby infantil. No sabían que en ese momento, mientras compartíamos el pavón navideño, yo había neutralizado una amenaza internacional que hubiera podido colapsar 3 sistemas bancarios. Mi madre intentaba suavizar la tensión. Cariño, ¿no te gustaría conocer a alguien? El hijo de la Patricia está buscando esposa. Miguel no ayudaba. Su sonrisa condescendiente era un puñal envenenado. Hermanita, dijo, ya sabes cómo son los hombres. No les gustan las mujeres que saben más que ellos. Lo que Miguel no sabía era que yo ya había descifrado códigos que él ni siquiera podría imaginar. La guerra familiar tenía capas. No era solo sobre expectativas profesionales. Era un combate generacional, un choque entre mundos. Mi padre representaba el modelo tradicional. Éxito medido en títulos, matrimonios, hijos. Una ecuación simple donde las mujeres eran variables secundarias.
Yo era la anomalía en su sistema, un error de código que no podían compilar. Esa noche, mientras mi familia seguía con su teatro familiar, recibí un mensaje encriptado. Un ataque estaba en marcha. No dije una palabra. Seguí cortando el pavó. Seguí sonriendo. La única mujer en la mesa que realmente estaba salvando el mundo. En silencio, la verdadera guerra digital comenzaba justo cuando mi familia creía que nada importante sucedía. El ataque llegó sin avisar. No era un hackeo común. Era una operación orquestada con precisión quirúrgica. Mis monitores comenzaron a parpadear. Líneas de código irrumpían como ejércitos invisibles intentando penetrar los sistemas de infraestructura nacional. El primer objetivo, la red eléctrica. Un apagón estratégico podría paralizar el país en cuestión de minutos. Y yo era la única barrera entre el caos y la estabilidad. Código fantasma en línea, murmuré, activando los protocolos de emergencia. Mis compañeros me miraban, no con admiración, con un respeto que iba más allá de las palabras. El mayor Rodríguez entró en la sala de control. Su mirada era de guerra. Martínez, tenemos 48 horas antes del colapso total. Lo que vendría sería la batalla digital más compleja de mi carrera. Los Phantoms digitales no eran simples hackers. Eran mercenarios informáticos con conexiones internacionales. Su objetivo no era robar información. Querían desestabilizar. Cada línea de código era un misil. Cada algoritmo, un escudo. Mi especialidad no era solo defender. Era anticipar. Mientras mis compañeros veían líneas de código, yo veía ecosistemas completos. Patrones, movimientos estratégicos. El ataque venía de múltiples frentes. Sistemas de energía, infraestructura bancaria, redes de comunicación gubernamental. Un ataque coordinado diseñado para destruir la columna vertebral digital del país. Necesitamos reconstruir el firewall en menos de 6 horas, dije. Mis compañeros me miraron. Sabían que si alguien podía lograrlo, era yo. Las próximas 48 horas serían una guerra silenciosa, sin disparos, sin bajas físicas, pero con consecuencias potencialmente catastróficas. Mi familia seguía sin saber que en este momento yo era la última línea de defensa, la única cosa entre el orden y el caos. Las próximas horas serían un baile mortal entre códigos, estrategias y supervivencia digital. Los Phantoms digitales habían elegido su momento con precisión milimétrica. Un ataque coordinado que golpearía simultáneamente múltiples puntos vulnerables de la infraestructura nacional. Mi respiración era controlada. Cada inhalación, un cálculo. Cada exhalación, una estrategia. El mayor Rodríguez me miró. No necesitábamos palabras. Éramos un engranaje perfecto en esta máquina de defensa digital. Tenemos 36 horas antes del colapso total, dijo. Los sistemas comenzaron a mostrar las primeras señales de infiltración. No era un ataque convencional. Era una operación quirúrgica diseñada para desmantelar la infraestructura crítica del país. Mi primer movimiento fue crear un laberinto digital. No se trataba solo de bloquear. Se trataba de confundir, de hacer que los Phantoms digitales perdieran su rumbo. Cada línea de código era un soldado. Cada algoritmo, un misil estratégico. Los Phantoms no sabían que yo no solo defendía, contraatacaba. Mientras mis compañeros monitoreaban los sistemas, yo estaba construyendo trampas digitales que harían que los invasores se perdieran en un universo de información falsa. Un mensaje encriptado llegó a mi terminal. El origen era un punto ciego en la red, exactamente donde quería que estuvieran. Los tengo, murmuré. Mi especialidad no era ser vista. Mi especialidad era ser invisible y letal. Las próximas 24 horas serían decisivas. El origen del ataque no era un misterio para mí. Había estado rastreando los movimientos de este grupo de Phantoms digitales por meses. Grupo Sombra. No eran simples hackers. Eran mercenarios digitales con conexiones internacionales que vendían información al mejor postor. Su objetivo era más que robar datos. Querían desestabilizar sistemas completos. Cada movimiento era calculado. Cada línea de código, una declaración de guerra silenciosa. Mi equipo me miraba, no con curiosidad, con un respeto que iba más allá de las palabras. El mayor Rodríguez entró en la sala de control. Su mirada era de guerra total. Martínez, tenemos 48 horas antes del colapso, dijo. Lo que vendría sería la batalla digital más compleja de mi carrera profesional. Mi especialidad no era solo defender, era anticipar. Mientras mis compañeros veían líneas de código, yo veía ecosistemas completos, patrones, movimientos estratégicos que se formaban antes de materializarse. El ataque venía de múltiples frentes: sistemas de energía, infraestructura bancaria, redes de comunicación gubernamental. Un ataque coordinado diseñado para destruir la columna vertebral digital del país. Necesitamos reconstruir el firewall en menos de 6 horas, dije. Mis compañeros me miraron. Sabían que si alguien podía lograrlo, era yo. Mi historia con la ciberseguridad no comenzó en la universidad. Comenzó en mi habitación, cuando tenía apenas 12 años.
Mi primer computador fue un regalo de mi tío Carlos. Un ingeniero electrónico que siempre me miró diferente. Donde otros veían una niña, él veía potencial. Tienes algo especial, me decía. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. A los 15 años, había construido mi primer programa de encriptación. No era un logro cualquiera. Era una declaración silenciosa de independencia intelectual. La universidad fue mi primera gran batalla. Estudié ingeniería de sistemas en una institución donde las mujeres éramos menos del 10%. Cada línea de código era una declaración. Cada proyecto, una revolución personal. Mi familia seguía sin comprenderme. Para ellos, mis noches en vela frente a la computadora eran un capricho pasajero. Algún día encontrarás un buen trabajo de oficina, me decía mi madre con su típica mirada de condescendencia maternal. Pero yo sabía que mi destino no estaba en una oficina tradicional. Estaba en los espacios entre líneas de código, en los territorios invisibles de la ciberseguridad. Mi primera entrevista de trabajo fue un punto de inflexión. No era una entrevista común. Era una prueba de fuego diseñada por el Centro Nacional de Ciberseguridad. Resuelve este problema, me dijeron, deslizando un conjunto de códigos complejos. Lo que ellos no sabían era que yo había estado resolviendo problemas mucho más difíciles desde mi habitación, mientras mi familia dormía. 2 horas después, no solo había resuelto el problema. Lo había reescrito, optimizado y agregado capas de seguridad que ni siquiera habían considerado. El reclutador me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Quién eres realmente?, preguntó. Soy Elena Martínez, respondí. Y soy mucho más de lo que la gente cree. Mi ingreso al Centro Nacional de Ciberseguridad no fue un logro, fue una declaración de guerra silenciosa contra todos los que me habían subestimado. Me asignaron el código fantasma. No por debilidad, sino por mi capacidad de moverme sin ser detectada, de resolver los problemas más complejos sin hacer ruido. Ahora, en esta sala de control, ese fantasma estaba a punto de librar la batalla más importante de su vida. Los Phantoms digitales no sabían lo que les esperaba. El ataque entró en su fase crítica a las 3:27 de la madrugada. Los primeros indicios fueron sutiles. Un parpadeo apenas perceptible en los sistemas de monitoreo. Para cualquier otro analista, podría haber pasado desapercibido. Pero no para mí. Mis dedos volaron sobre el teclado. Cada movimiento era un contraataque. Cada línea de código, un misil estratégico. El grupo Sombra había elegido su momento con precisión quirúrgica. Un ataque coordinado que golpearía simultáneamente múltiples puntos vulnerables de la infraestructura nacional. Protocolo fantasma, murmuré. No era la primera vez que me enfrentaba a una amenaza de este calibre. Pero esta era diferente. Esta vez no solo era un ataque. Era una declaración de guerra. Mi especialidad no era defender. Era anticipar. Mientras mis compañeros veían líneas de código, yo veía ecosistemas completos. Patrones. Movimientos estratégicos que se formaban antes de materializarse. El mayor Rodríguez entró en la sala de control. Su mirada era de guerra total. Martínez, tenemos 24 horas antes del colapso, dijo. Su voz sonaba como un cronómetro que marcaba los últimos momentos antes de una explosión. Mi primera estrategia fue crear un laberinto digital. No se trataba solo de bloquear. Se trataba de confundir, de hacer que los Phantoms digitales perdieran su rumbo. Los sistemas comenzaron a mostrar las primeras señales de infiltración. No era un ataque convencional. Era una operación quirúrgica diseñada para desmantelar la infraestructura crítica del país. Mi mente trabajaba a velocidades que nadie podría comprender. Cada microsegundo era una decisión. Cada decisión, una línea de defensa. Un mensaje encriptado llegó a mi terminal. El origen era un punto ciego en la red. Exactamente donde quería que estuvieran. Los tengo, murmuré. Mi especialidad no era ser vista. Mi especialidad era ser invisible y letal. Los Phantoms no sabían que yo no solo defendía. Yo contraatacaba. Mientras mis compañeros monitoreaban los sistemas, yo estaba construyendo trampas digitales que harían que los invasores se perdieran en un universo de información falsa. La batalla digital había comenzado. Y yo era su única línea de defensa.
Mis recuerdos volaron a mis primeros días en el Centro Nacional de Ciberseguridad. Cuando nadie creía en mí. Cuando ser mujer en este mundo significaba luchar el doble. Mi primer mentor, el Mayor Rodríguez, fue el único que vio más allá de los estereotipos. No se trata de ser la mejor mujer en tecnología, me decía. Se trata de ser el mejor profesional. Punto. Ahora, años después, esas palabras resonaban con más fuerza que nunca. Los phantoms digitales habían penetrado ya 3 capas de seguridad. Para cualquier otro equipo, sería un escenario de pánico total. Para mí, era apenas el comienzo. Mi estrategia no era bloquear. Era redirigir. Crear un universo de información falsa que los consumiría hasta que no quedara nada de su ataque original. Cada línea de código era un soldado. Cada algoritmo, un misil estratégico. Las próximas horas serían decisivas. Y yo era la única cosa entre el caos y la estabilidad nacional. Mi lucha personal nunca fue solo contra los phantoms digitales. Era una batalla mucho más profunda. Una guerra contra las expectativas, los prejuicios, los límites impuestos. Recordé la primera vez que comprendí que ser diferente era mi mayor fortaleza. Tenía 14 años. Mi padre había organizado una reunión familiar típica. Todos los tíos, primos, abuelos reunidos alrededor de una mesa que parecía más un tribunal que un encuentro familiar. ¿Qué quieres ser cuando seas grande?, preguntó mi tío Roberto con ese tono condescendiente que conocía tan bien. Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. Seguramente algo relacionado con secretariado o educación. Ya sabes, trabajos apropiados para señoritas. La risa contenida de mis primos resonó en el comedor. Pero yo ya sabía algo que ellos no. Mi verdadero mundo no estaba en esa mesa. Estaba en los espacios entre líneas de código. En los territorios invisibles donde la inteligencia no tenía género. Esa noche, mientras mi familia dormía, escribí mi primer algoritmo de encriptación avanzada. No era solo código. Era mi declaración de guerra silenciosa. Los phantoms digitales que ahora atacaban los sistemas nacionales representaban más que una amenaza técnica. Eran el símbolo de todos los muros que había tenido que derribar. Muros construidos por expectativas familiares. Muros levantados por una sociedad que esperaba que las mujeres fueran decorativas, no estratégicas. Muros que yo destruiría línea por línea, código por código. Mi lucha era más profunda que cualquier ataque digital. Era personal. Cada línea de código era un golpe contra un sistema que me había subestimado toda la vida. Los phantoms no sabían lo que les esperaba. No era solo una defensora digital. Era una revolucionaria silenciosa. La victoria no llegó con un aplauso. Llegó en silencio, como siempre había sido mi estilo. Los phantoms digitales fueron desmantelados línea por línea. No con fuerza bruta, sino con una estrategia que era casi un arte. Cuando todo terminó, el Mayor Rodríguez me miró. No había congratulaciones rimbombantes. Solo un reconocimiento silencioso de lo que acababa de suceder. Lo has hecho de nuevo, Martínez, dijo simplemente. Pero mi verdadera victoria no estaba en esa sala de control. Estaba en el viaje que me había traído hasta aquí. Esa misma noche, después de 72 horas sin dormir, recibí una llamada inesperada. Era mi padre. Por primera vez, no había condescendencia en su voz. Solo un tipo de respeto que nunca había escuchado antes. Di las noticias, dijo. Lo que hiciste fue importante. 3 palabras que llevaba años esperando escuchar. Pero ya no necesitaba su validación. Mi victoria era más profunda. Más personal. Había construido mi propio camino. No como una rebelde. Sino como una estratega. No como la hija que todos esperaban que fuera. Sino como quien realmente era. Un fantasma digital. Imparable. Invisible. Pero absolutamente real.